Bien, pues bienvenidos todos. Continuamos con la serie Vivamos Piadosamente, que es el estudio de la primera carta a los Corintios. Como has mencionado, ¿no? El apóstol Pablo es quien escribe esta carta a esta iglesia en los Corintios. Una iglesia próspera en, en varios sentidos, ¿no? No solamente en una cuestión monetaria, porque era un lugar de mucho recurso, era un lugar en donde había mucho flujo, ¿no? de mercado, por lo tanto era una zona próspera, pero a lo que nosotros vemos a la luz de la carta, o lo que el apóstol Pablo menciona, precisamente que también era una iglesia, una congregación próspera, tanto en dones, ¿no? y en conocimiento, ¿sí? Era un lugar muy próspero en ese sentido. Y el apóstol Pablo, la semana pasada veíamos la oración, ¿no? Que el apóstol Pablo hace, ¿no? Algunos elementos importantes que estuvimos viendo ahí, ¿no? Y levanta una oración enfatizando en algunos puntos importantes acerca de la doctrina desde el principio, ¿no? Empieza saludando, levantando una oración, dando gracias a Dios por todo lo que el Señor les ha dado en esa zona, por todo lo que el Señor en su soberanía ha provisto, ¿sí? Y aquí en el versículo 10, pues ahora sí que el apóstol Pablo se remanga las mangas, ¿no? Se remanga las mangas, este, y, y empieza a tratar, ¿no? De manera directa uno de los temas que de hecho es uno de los temas que más, eh, hablando en porcentaje, es el que mayor toca el apóstol Pablo en toda la carta, ¿no? Que es acerca de las divisiones. Sí, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de las divisiones y vamos a ver que esto tiene mucho que ver, mis amados, pues con la cuestión del corazón, ¿no? Del hombre. Algo que pudiera ser para algunos muy espiritual, ¿sí? Muy santo, la verdad es que es algo totalmente carnal, algo que se origina en el pecado, ¿no? En el orgullo. Y bueno, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer ahí primero a los Corintios 1, vamos a leer a partir del versículo 10. Espero que nos dé tiempo y poder ver hasta el versículo 17, que creo que sí, vamos a poder hacerlo, ¿sí? Vamos a leer ahí, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11, porque entre vosotros no hay entre vosotros divisiones, sino que esté perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Versículo 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Ruego que tu Espíritu Santo nos hable, me guíe, Señor, y esta porción que acabamos de leer, hable a nuestro corazón, Señor. Eh, en tus manos están nuestras vidas y damos gracias, Señor, por tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como mencionaba el apóstol Pablo, ya aquí en el versículo 10 entra, ¿no? De manera directa uno de los temas que es sumamente relevante en la carta, que es acerca de las divisiones y las contiendas entre los hermanos. Es algo muy común, ¿verdad? Y muy actual también, ¿sí? Las divisiones, ¿sí? El hecho de que hay en el corazón de cada uno, ¿verdad? Recargones, ¿sí? Opiniones, formas, ¿sí? En las que
no tiene que ver Cristo, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo entra, repito, de manera directa. Entonces vamos a ver, dice, os ruego pues, hermanos, ¿sí? Esta palabra pues se puede traducir también como ahora, ¿no? Dice, os ruego ahora, ¿sí? Este es un adversativo y Pablo empieza aquí la parte principal, repito, de la carta y empieza con una rogativa, ¿sí? Os ruego. Esta frase o expresión, ¿sí? Que puede verse de una manera firme, pero a vez también podemos verlo como una manera tierna del apóstol Pablo, que de hecho algo que el apóstol Pablo vemos desde el principio, que aun cuando él está enfilándose a reprender, está enfilándose a tratar asuntos de manera muy aguda, ¿sí? El apóstol Pablo siempre con mucha sabiduría de parte de Dios hace ver cuán agradecido está en el Señor por la vida de los corintios y también el amor, expresa el amor que les tiene a cada uno de ellos y desea, ¿no? Que la obra de Dios prospere en cada una de sus vidas. Vemos la paciencia y cómo el apóstol Pablo de primeras no desecha, ¿no? Algo que mencionábamos en enseñanzas pasadas es que según el canon de la Biblia, esta es la primera carta a los Corintios, que es lo que nosotros tenemos, pero hubo una carta previa de esta carta, esta sería la segunda carta a los Corintios. Es decir, el apóstol Pablo ya había tratado algunas cosas, por eso es que se ve tan directo, ¿no? En esta carta, el apóstol Pablo, repito, empieza tratando, ¿no? Y empieza con esta expresión, ¿no? Os ruego. Sí, era un llamado de parte del apóstol Pablo a vivir de una manera correcta, ¿sí? Era una llamada de atención con autoridad, ¿sí? Puesto que el apóstol Pablo tenía esa autoridad, pues era quien había predicado en ese lugar, era quien había fundado la iglesia a los Corintios, por tanto, no tenía la autoridad para poder hacerlo, ¿no? Entonces, es una expresión, repito, firme, es una expresión con firmeza, pero a la vez expresa la ternura y el amor que el apóstol Pablo le tenía a los corintios. Ahora, esta frase o esta expresión nosotros la encontramos en muchas de las cartas paulinas. La podemos ver en la carta a los Colosenses, también en la segunda carta a los Corintios usa esta misma expresión, ¿sí? Lo vemos también en la carta a Timoteo, la carta a Filemón, ¿sí? Entonces, repito, es una expresión, ¿sí? Usada por el apóstol Pablo constantemente en sus cartas, ¿sí? Y aún de esto podemos aprender mucho, mis amados, porque muchas veces nosotros, cuando sobre todo, y lo mencionaba también en las enseñanzas pasadas, pero cuando nosotros vayamos a tratar alguna situación, ¿sí? De carácter, en cuanto haya a lo mejor una llamada de atención, una reprimenda o simplemente como hermanos, ¿verdad? El decir, a ver, hermanos, una sujeción como lo debe de haber unos a otros. Si un hermano es sorprendido en pecado, ¿cómo es que lo debemos de hacer? ¿No? El apóstol Pablo nos está enseñando y está marcando la línea directa a esto, ¿no? ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿Sí? Con rogativas, con misericordia, con amor, no llegando y decir, a ver, brother, pues yo acá, yo te vi, sobre que no, ¿no? O sea, no hay, aún en eso, ¿verdad? Vemos cómo debe de manifestarse el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Es que, hermano, estoy muy molesto, es que estoy muy enojado, es que no se me hace justo, es que la situación, pero aún ahí necesitamos nosotros crecer en carácter, ¿sí? Y que no nos gane el temperamento, ¿no? Y esto lo podemos trasladar, mis amados, no solamente con un hermano en la iglesia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿verdad? Que muchas veces es donde necesitamos más que se manifieste el carácter de Cristo, ¿cierto? Porque ahí es donde, en casa es donde el temperamento se eleva y el carácter mengua, ¿no? Entonces, el carácter, recordemos, mis amados, debe estar por encima del temperamento. Porque no, es que esa persona es de mucho carácter, ¿no? Porque es muy enojona. No, eso no es carácter, ¿sí? Eso no es carácter. Es temperamento, ¿no? Entonces, el carácter debe de estar por encima del temperamento. Es que soy muy explosivo. Bueno, necesitamos forjar carácter. ¿Y cuál es el carácter que la palabra de Dios nos enseña que debe ser forjado en nosotros? El carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, con paciencia, ¿verdad? Con rogativa, como el apóstol Pablo, que está a punto de tratar una cuestión, ¿verdad? Delicada y dura, aguda, ¿verdad? Bueno, con esa misma intención, en ese mismo espíritu, también nosotros debemos de tratar las situaciones que nos rodean, ¿sí?
Entonces vemos, ¿no? En esa rogativa dice, os ruego, hermanos. Esta palabra hermanos, pues es un término que también el apóstol Pablo usa con frecuencia, no solo el apóstol Pablo, sino lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Directamente usándose constantemente. Y esto habla, por supuesto, en una identificación de los unos a los otros, en especial los congregantes, ¿verdad? Que se sabían hijos de Dios por la obra de Cristo Jesús. Sí. Entonces, es un término, ¿verdad? Repito, que se usa constantemente. Y luego el apóstol Pablo usa una frase, ¿no? Que es muy relevante e importante, que es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está asentando, mis amados, algo, ¿verdad? Muy importante, y es representado aquí, ¿sí? Entonces, esta palabra se puede expresar de esta manera perfectamente, ¿no? Os ruego, hermanos, por todo lo que nuestro Señor Jesucristo significa para ustedes, ¿sí? Por todo lo que representa el nombre de Cristo en sus vidas. El apóstol Pablo le habla a personas los cuales él está seguro que tienen en primera instancia la información correcta, el mensaje correcto, sí, que conocen a Dios, que conocen a Jesucristo y que tienen un valor en sus vidas. Y esto es bien importante porque cuando nosotros vamos, mis amados, a llamar la atención a alguien, ¿verdad? O vamos a ajustar cuenta. En ese sentido, primero tenemos que asegurarnos que a la persona que vamos a estar llamando a cuentas, pues que conoce al Señor o no. ¿Me explico? Porque ¿cuántos saben que no se trata de igual manera algo con un hermano en Cristo, ¿sí? O con una persona que no conoce al Señor? No sé si saben de lo que me refiero, ¿verdad? O sea, no podemos esperar. Hay un dicho, ¿no? Que dice que no puedes pedirle peras al olmo, ¿no? Es decir, si la persona, ¿verdad? No conoce al Señor, no es nacida de nuevo, nosotros no podemos esperar que el fruto de esa persona sea de un hijo de Dios. ¿Sí? Si nuestros hijos no son nacidos de nuevo, no son nacidos de Dios, no podemos esperar el fruto de nuestros hijos de nacidos de Dios o nacidos de nuevo. Sí, el tiempo que estuvimos nosotros trabajando con jóvenes, es muy común de repente poder identificar qué joven ama al Señor y qué joven no ama al Señor. Y también cómo tratar ciertas cosas a aquellos que temen a Dios y a aquellos que no temen a Dios. Porque puedes venir a tratar con alguien, ¿verdad? Un asunto, ¿verdad? Y puedes andar por las ramas cuando en realidad el asunto a tratar con esa persona es la naturaleza. No sé si me explico. Sí. Entonces, qué importante el apóstol Pablo aquí, esta frase, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, expresa que el apóstol Pablo sabe a quién se dirige y sabe que tienen el mensaje correcto, ¿sí? Se está dirigiendo a personas que conocen al Señor, que tienen una relación con Dios, pero que no se están comportando como hijos de Dios. Que hay ciertas cosas y ciertas prácticas que ellos están llevando a cabo que no son dignos representantes de hijos de Dios. Porque la realidad es que, mis amados, sí hay hijos de Dios que se comportan como hijos del mundo. Y el Señor se encarga de disciplinar los que son suyos. Sí hay tales. Sí. Entonces, vemos, ¿no? Repito, esta expresión es por todo lo que nuestro Señor Jesucristo significa para ustedes, ¿sí? El apóstol Pablo, este es el nombre del Señor, es un tema especial en las cartas, ¿sí? Era una frase también común en el Nuevo Testamento, lo podemos ver no solamente en las cartas paulinas, sino también en las cartas del apóstol Pedro, también en las cartas del apóstol Juan, ¿verdad? En la teología del Nuevo Testamento, sí, es muy común ver esto, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que representaba, ¿sí? Normalmente o con frecuencia esta frase se refería a Jesús como Señor, es decir, ponían al Señor por encima de todo, ¿sí? En Filipenses 2:11 dice lo siguiente. Déjeme.
Se lo busco aquí, dice, se lo voy a leer desde el 10, dice, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? Esta frase, ¿verdad? En el nombre del Señor representa precisamente la autoridad máxima, ¿no? Nosotros acabamos de ver, ¿no? Acabamos de estudiar la carta a los colosenses y cómo el apóstol Pablo enfatiza, ¿no? Cómo Cristo está por encima de todo y de todos, ¿no? Entonces, es constante, común esta frase, precisamente para apelar a aquellos, ¿sí? Que temen, que aman y conocen a Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos muchos pasajes acerca de esta palabra, ¿no? Aquellos que confesaban, que profesaban la fe en Jesús, que se bautizaban precisamente bajo esta misma premisa, que Cristo era el Señor de todos, que Cristo estaba por encima de todos, ¿sí? Entonces, dice, ¿verdad? Ahí el texto, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Sí? Aquí hay dos situaciones, ¿no? Importantes. Habla acerca de disensiones, ¿sí? Y también habla acerca de que no había unidad entre ellos. Y ahorita el mismo texto nos los va a mencionar, ¿sí? Es decir, había diferentes opiniones, ¿sí? Y había una falta de unión dentro de los hermanos. Entonces, el deseo del apóstol Pablo para la iglesia refleja precisamente la oración de Jesús ahí en Juan 17:11. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Vayamos allá, acompáñenme por favor a Juan 17:11. Voy a leer desde el versículo 9, ¿sí? Juan 17:9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿A quién se está refiriendo a Jesús? Precisamente a los discípulos. ¿Sí? No está rogando por todo el mundo, está rogando por ellos, por los discípulos, por usted y por mí, por aquellos que hemos creído en Él. Dice, por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces, la oración de Jesús fue precisamente esta, ¿no? Que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, la oración del apóstol Pablo, la rogativa del apóstol Pablo para los hermanos en Corintio, precisamente tiene la misma esencia de la oración de Jesús aquí en Juan, que sean uno, ¿sí? Esta frase, ¿verdad? Dice que habléis todos una misma cosa, repito, tiene que ver con una unidad, ¿sí? Tiene que ver con una misma forma de pensar. Dice que no haya en vosotros divisiones. Este término que usa el apóstol Pablo aquí es el término chismata, ¿sí? Chismata con SH. Y fue usado en el griego koiné para referirse a la división entre partidos políticos. Esto también nosotros lo podemos ver ahí en Hechos 14:4, ¿sí? Ahora que estamos con lo de las elecciones, ¿no? Entonces, se usa también, esta misma palabra es sinónimo de la palabra cismo en el término griego, y está uno de los principales problemas en la iglesia. Sí, nosotros más adelante en el capítulo 11, versículos 18 y 19, vamos a ver cómo el apóstol Pablo retoma de nuevo la cuestión de las divisiones. Ahora, hay algo muy interesante porque esta palabra, repito, esta palabra chismata, se usa también en diferentes textos, y estas divisiones están basadas, uno, en preferencias personales de los creyentes por ciertas habilidades en aquellos que predicaban.
¿sí? Ojo con esto, ¿sí? ¿En qué se basaban estas divisiones? ¿En qué se basaban estas discrepancias? Bueno, en preferencias personales, ¿sí? Lo que yo quiero, lo que yo prefiero. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las habilidades de liderazgo, ¿sí? En celos, mis amados, en envidias de los creyentes por ciertos dones espirituales. Sí. Estas discrepancias también se originaban porque había una diferenciación entre los creyentes por categorías económicas que eran muy dados, aun cuando era un lugar muy próspero, ¿sí? Por supuesto que también había cuestiones económicas, es decir, había pobreza, ¿verdad? Y eso se sigue dando, mis amados, ¿sí? Bueno, no, es que yo amo a los hermanos, ¿verdad? Y no, yo no tengo problema por juntarme con los hermanos que tienen menos o más, pero de repente, pues se ve, ¿no? Y miren, voy a poner un ejemplo muy bobo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy bobo, pero es como, la verdad es que estamos en una situación en donde no hay mucha diferencia, ¿verdad? Entre ricos, ¿verdad? Y pobres, en el sentido en el cómo se daba en ese lugar. Pero voy a dar un ejemplo, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, ¿saben qué? No sé, vamos a ir esto se da mucho en jóvenes, ¿no? Vamos a ir nosotros al boliche, ¿no? Y bueno, hay algunos que otros hermanos pues que no pueden ir al boliche y pues están excluidos, ¿no? Y siempre nos vamos la bolita que podemos ir al boliche. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, el brother pues no voy y nosotros sabemos que no va porque no tiene a lo mejor para completar el boliche, ¿no? Y de repente ahí es donde se empiezan a dar ciertas divisiones. No sé si me explico. O sea, ¿cuál es el sentido o cuál es la naturaleza que debiera haber en nosotros? Oye, brother, vente, vamos. No, es que, ¿sabes qué, brother? No te preocupes, acá entre toda la banda te completamos la línea de boliche, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Sí. Trasládelo a cualquier otra cosa. Estoy hablando de las divisiones que se puedan generar y que se daban y que se estaban dando en la iglesia de los Corintios. Sí. Diferencias entre los creyentes por las categorías económicas. ¿Sí? Acá estamos, ¿verdad? Los que hacemos esto, el otro, y allá los que no, yo me llevo muy bien con el hermano, ¿sí? Pero no tengo un mayor esfuerzo, ¿verdad? O no me esfuerzo en lo más mínimo por convivir con él, porque él no puede hacer lo que a mí me gusta hacer. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, mis amados? Sí. Entonces, ¿o qué tal de los prejuicios de los creyentes por la posición social? En aquel entonces era muy dado y era muy visto, mis amados, por la cuestión de esclavos y libres, ¿no? Sí, los esclavos son hermanos en Cristo, sí, los esclavos y nosotros estamos en la misma congregación, pero cuando salimos, los libres nos vamos ¿verdad? A comer, ¿verdad? Juntos y pues los esclavos por allá, ¿no? Es algo que se daba, es algo que se daba, sí. Orgullo racial, sobre todo en ese entonces se usaba mucho en cuanto a los judíos y los gentiles, ¿no? En el sentido de los judíos, pues había ese sentirse mayor, ¿verdad? De creerse más que otros, ¿sí? Es que la salvación viene de acá y de repente había cierta altivez, ¿no? A diferencia de los gentiles, y había un menosprecio para ellos. Entonces, esta discrepancia también se daba por celos, por orgullos, ¿sí? Por orgullo de los creyentes, por la cuestión intelectual. Fíjense, esto es muy interesante, pero había un elitismo educacional en el primer siglo, hablando acerca de las filosofías, sobre todo en esa zona, la zona de Éfeso, en la zona de los Corintios, en toda esa parte, sí, en toda esa cultura griega, había una cuestión, ¿verdad? Un elitismo filosófico en donde eso también venía a traer discrepancia, venía a traer una separación. Ahora, todos estos puntos que los estoy dando, ¿cómo nosotros podemos ver? Precisamente por los gustos que tenían, precisamente por los recargones que tenían hacia las personas que ellos preferían, ¿no? Entonces, de muchas maneras, mis amados, ¿no? Este énfasis, ¿verdad? Que podemos verlo en todos y cada uno de ellos, tiene que ver con el orgullo.
tiene que ver con la arrogancia, ¿sí? Tiene que ver con el dogmatismo, con las preferencias personales, ¿sí? Ahora, voy a leer un pasaje de un comentarista hablando acerca de esto, ¿sí? Pero fíjese lo que dice. Dice, todo esto que mencioné, ¿no? Dice que el orgullo, el dogmatismo, las preferencias personales, dice, describen la confusión denominacional en la iglesia moderna. Cada grupo reclama ser el mejor siguiendo a su líder humano. Por ejemplo, Lutero, Calvino, Arminio, Wesley, etcétera. Cada grupo piensa que solo ellos reflejan la mente de Dios. Oh, gran necesidad que existe en la humanidad y de su espíritu dispuesto a pretender. Dice, todos invocan continuamente el nombre del Señor. Dice, y que este es el absoluto en su iglesia. Ahora, todo esto se origina ¿en dónde, mis amados? Precisamente en la arrogancia. ¿Y a qué me estoy refiriendo? En el hecho de, es que nosotros, y lo voy a decir así, no, pero es que nosotros sí tenemos la sana doctrina, ¿no? Nosotros sí predicamos el verdadero evangelio. Nosotros sí tengamos mucho cuidado con eso, mis amados. Porque no es cierto, no solo Casa de Oración predica la sana doctrina. No solo Casa de Oración predica el evangelio. Hay muchas otras iglesias que predican el evangelio y predican la sana doctrina. Sí. Hay muchos otros pastores. Respeto, por supuesto, muchísimo al pastor Chuy Olivares. Es mi pastor, al igual que el pastor Raúl Borboa, pero no solo ellos predican la sana doctrina. Y lo digo porque ellos lo saben. Sí, por supuesto. Pero debemos de tener mucho cuidado con eso. Es que solo Casa de Oración y de repente traer un estandarte y predicar a Casa de Oración, ¿no? O predicar la congregación en la que estoy, o predicar a tal o cual pastor. No, mis amados. Eso es algo totalmente reprobable a la luz de las Escrituras. ¿Sí? Eso no debe de ser así. Sí. Entonces veamos, ¿no? La rogativa del apóstol Pablo, ¿no? En ese sentido dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa, que no hay en vosotros divisiones. Estas divisiones tiene que ver precisamente con fracturas emocionales. Sí. Tiene que ver precisamente con corazones divididos. ¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga, pero por dentro, ¿no? La verdad es que ahora sí que en Cristo te amo, pero mi carne te aborrece, ¿no? Bueno, eso no aplica. No debe de ser así. Sí. No debe de ser así. No debe de existir. Existe eso, por supuesto que existe. Pero no debe de haber eso, mis amados, en nosotros. No debe de haber un lenguaje como qué gordo me cae fulanito, qué gorda me cae sutanito. No debe de existir eso, mis amados. No soporto a tal hermana, no soporto a tal hermano. Por favor. No debe de existir eso en nosotros, no debe de haber ese lenguaje en nosotros, no como creyentes. No debe de haber tal cosa. Bueno, pues es lo que estaba sucediendo en los Corintios. Sí. Es lo que estaba sucediendo en los Corintios. Que no hay en vosotros divisiones, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es el mismo sentido, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Que sean uno, Señor, como tú y yo somos uno. ¿Acaso nosotros vimos a Jesús criticando al Padre? ¿Acaso nosotros vimos a Jesús mientras transitaba en la tierra hablando mal acerca del Padre? Por supuesto que no. Así como tampoco el Espíritu hoy en día habla mal de Jesús, ni tampoco del Padre. El Espíritu da gloria al Hijo, así como el Hijo da gloria al Padre. Ese es el sentir que debe de haber en nosotros como hermanos. Seamos uno como ellos son uno. No puede haber división. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, completamente unidos con un solo pensamiento y propósito. ¿Y cuál es este propósito, mis amados? El propósito del reino de Dios, el propósito del reino de los cielos, no su propósito, no mi propósito, no su ministerio, no mi ministerio.
Ese es uno de los mayores problemas dentro de la congregación, que solemos apropiarnos de mi ministerio. No hay tal cosa, no existe tal cosa. Es la iglesia del Señor, es la iglesia de Cristo. Y a lo que fuimos llamados todos, colaboramos en una misma obra. ¿Cuál es, mis amados? El reino de los cielos. La iglesia del Señor, la cual compró con su sangre. Simplemente nosotros, mis amados, somos sirvientes. ¿Sí? Sirvientes, servidores. Simplemente eso. Simplemente eso. ¿Sí? Dijera por ahí un pastor, somos los perros pastores, ¿no? El pastor, el único pastor es el Señor, ¿no? Si saben qué era la función del perro pastor, ¿no? Pero hay un pastor, el gran pastor, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis amados, todos, ¿verdad? Colaborando para la misma obra. Entonces, ¿cuál es esa misma mente y ese mismo parecer, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver ese pensamiento y ese propósito? El propósito del reino, el evangelio, la gran comisión, ¿sí? La sanidad personal, no mis propósitos personales, no mis preferencias, no mis propios asuntos. Cuando empiezo a mezclar mis preferencias, mis gustos, mis propósitos con la obra de Dios, mis amados, tarde o temprano algo va a salir mal. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver los gustos? Por supuesto que sí, ¿no? Pero eso jamás se antepone. ¿Sí me explico? O sea, y cuando menciono esto, me viene a mi mente un músico, ¿no? ¿Qué onda? El músico va a tocar, ¿verdad? Feo, ¿verdad? Porque no es lo que le gusta. Por supuesto que no, tiene que ver con gusto, ¿no? Pero jamás se va a anteponer su gusto, ¿verdad? Al servicio, a la unidad. Es que soy un buen músico, me gusta el rock metal, ¿no? Y en el grupo de alabanza donde Dios me tiene, pues no toca eso, ¿no? Toca el más tranquilo. Bueno, no se trata de mí, no se trata de mis gustos, ¿verdad? No se trata de chongarme, no, se trata de, a ver, hermanos, lo voy a hacer, ¿verdad? En unidad, en un mismo pensar, en un mismo propósito, en un mismo corazón. Y esto estoy hablando en la cuestión alabanza, ¿no? Los músicos, pero esto es en ujieres, esto es en maestros, es eso en todo. No se pueden anteponer mis gustos personales. Porque les voy a decir qué va a pasar tarde o temprano. Mi servicio se va a volver una quejadera. Es que no me gusta esto, es que no me gusta el otro, es que prefiero así, es que prefiero acá, es que yo pienso, es que esto. En un mismo sentir, en una misma mente, un mismo parecer. ¿Sí? Unidos, completamente unidos en un solo pensamiento y un mismo propósito. La voluntad de Dios. Ahora, esto significa que los líderes, el pastor, no son cuestionables. No estamos hablando de eso, mis amados. Por supuesto que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Entonces, vemos la rogativa del apóstol Pablo, ¿no? Así es como deben de unirse, así es como deben de vivir, así es como deben de conducirse, ¿sí? En un mismo parecer. Ahora dice el apóstol Pablo, ¿por qué me estoy metiendo por aquí, hermanos? ¿Por qué estoy empezando la carta por aquí? ¿Por qué me remangué las mangas, no? Bueno, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros. Fíjense, va de nuevo, hermanos míos. Por favor, son acentos, ¿sí? Que debemos de considerar cuando nosotros estamos leyendo la carta. Son acentos que nosotros debemos de ver el carácter de Cristo en el apóstol Pablo, ¿no? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, de nuevo, ¿no? Este cariño, este tacto con el que está tratando el asunto, no está diluyendo el mensaje, no se está yendo por las ramas, no está como que entrever cosas, no, está siendo directo, pero a la misma vez lo hace, mis amados, con amor, con ternura, ¿sí? Porque he sido informados, hermanos míos, por los de Cloe, ¿verdad? Que hay entre vosotros contiendas, ¿sí? Por los de Cloe. Miren, no sabemos quién fue
esta persona que informó a Pablo, ¿verdad? Si usted, ¿quién fue la mitotera, verdad? O el mitotero, no se sabe a ciencia cierta quién fue, ¿sí? Es un nombre, ¿verdad? Para una mujer. Es muy curioso porque este término se usaba también para una diosa, ¿no? Era un apodo a la diosa de la agricultura, ¿no? Eh, no hay comentario acerca de eso, simplemente no se sabe quién era o quiénes eran, ¿sí? Los de esta casa. Se cree que era un grupo de personas, ¿verdad? Que tenían una relación muy cercana con el apóstol Pablo, ¿sí? Y que, bueno, pusieron a tanto al apóstol Pablo, que realmente esto es irrelevante, ¿no? Quién fue los que fueron a acusarlos o no, eso es irrelevante. Sin embargo, vemos que la acción fue importante, ¿sí? ¿Quiénes son es irrelevante? Lo que hicieron es relevante. Por supuesto que sí, porque gracias a que ellos expusieron la problemática, al igual que Epafras, recuerdan en Colosenses, ¿sí? Ellos expusieron la problemática, es que ahora el apóstol Pablo está tratando de una manera tan directa el asunto, ¿sí? ¿Y qué fue, verdad? ¿Qué fue lo que ella o lo que estas personas, verdad, anunciaron o vieron? Bueno, precisamente dice que hay entre vosotros contiendas, ¿sí? Este mismo término de contiendas es la palabra eris, ¿sí? Y está precisamente en el listado de los frutos de la carne en Gálatas 5:20. Acompáñeme para allá. El apóstol Pablo usa este mismo término ahí en Gálatas 5:20, en esta misma lista de preciosuras de la carne. Dice ahí, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿no? Bueno, esta palabra que el apóstol Pablo está usando, que hay entre vosotros contienda, repito, está dentro de esta linda de preciosuras de frutos de la carne, ¿sí? De linduras de la carne, ¿no? Ahí en Gálatas 20. Sí. Es la palabra eris. Y esto, mis amados, esto es de preocuparse, ¿verdad? Yo creo que fue lo que ahí les tocó en la llaga, pero es lo que caracteriza a una persona caída, ¿no? Que es dominado por, ¿sí? Furiosa, egoísta, ¿sí? Que lo domina la ira, el enojo, ¿sí? Es su estado play, ¿no? A ver cuántos viven en ese estado play. Su estado play es la ira y el enojo, ¿no? Que por todo se enojan, ¿no? ¿Y ahora por qué estás enojado? No sé, pero estoy enojado, ¿no? Bueno, eso, mis amados, es fruto de la carne, ¿sí? Es algo que debe de menguar en nosotros. Es algo que tenemos que, ahora sí que apaciguar, ¿verdad? Conforme nosotros vayamos creciendo, ¿sí? Se vaya manifestando el fruto del Espíritu, que eso es otro tema, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, el apóstol Pablo, ¿no? Toca eso. Ahí también en segunda a los Corintios 12:20, el apóstol Pablo vuelve a tocar ese asunto, ¿no? Dice, pues me temo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Que cuando llegue, se lo voy a parafrasear, pero el apóstol Pablo dice, miren, temo en mi corazón que cuando yo llegue a ir para allá, ¿no? Dice, yo me encuentre con que ustedes están otra vez sumergidos y practicando este tipo de situaciones. Dice, y temo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vaya a suceder conmigo? Y pone de nuevo esta misma lista. Dice, que hay entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Sí. Todo esto, lo que está usando el apóstol Pablo, son precisamente originadas en una misma naturaleza y tiene que ver con divisiones, con el hecho de no estar unidos en contiendas, de no estar en un mismo propósito, en una misma línea, ¿verdad? Simplemente el hecho de que cada quien arranque para donde se le dé la gana, ¿no? Recuerdan como dice, ¿no? La escritura ahí en Jueces, ¿no? Y cada uno hacía
¿sí? Como le venía en gana. No tomaban en cuenta a Dios, ¿sí? Bueno, es algo muy similar aquí, ¿no? Cuando nosotros somos dominados por la carne, ¿sí? Sí o sí se va a ver manifiesto este tipo de cosas. Todas estas linduras que acabamos de ver, ¿sí? Todo este tipo de manifestaciones que por supuesto son abominables a Dios, que es algo totalmente contrario al carácter de Cristo, es lo más antagónico que nosotros podemos ver de la naturaleza de Dios, ¿sí? Por eso enfatizaba, ¿no? La ternura, la delicadeza y el amor con que el apóstol Pablo lo está tocando. Y lo antagónico es precisamente eso, ¿no? Esa contienda, si hay entre vosotros contienda. Entonces, nunca, mis amados, nunca debiera esto caracterizarnos a nosotros como creyentes, ¿sí? No se nos debe de caracterizar por esto. Es muy importante, mis amados, ¿sí? Entonces, esta, ¿verdad? Es una lista de divisiones, ¿sí? Como mencionábamos. Y es curioso porque en el versículo 12, se los leo, vamos a leer, quiero decir, dice que cada uno de vosotros dice, fíjense, ¿dónde manifestaba, ¿no? Este tipo de cosas? Yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Y otro decía, yo soy de Cefas, ¿no? Y yo soy de Cristo. Entonces, aquí hay una lista, ¿no? De divisiones y es muy interesante porque encontré en un comentario, ¿no? Acerca de las características de cada uno de ellos y cómo podemos ver por las características del orador, del predicador, quiénes eran los que estaban detrás de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Aquellos que seguían al apóstol Pablo era un grupo de la libertad, ¿no? El cual incluía a muchos gentiles, ¿verdad? Que habían entrado a la fe, ¿verdad? Precisamente por esa afirmación, ¿no? De fe solamente, ¿no? Algunos otros, ¿verdad? Que decían seguir a Apolos, pues era un grupo filosófico, ¿no? Cefas, que aquí cuando habla acerca de Cefas, habla acerca de Pedro, ¿sí? Está hablando acerca de los judíos tradicionales, ¿no? Un grupo legalista, ¿sí? Entonces, Apolos, por ejemplo, era un predicador muy elocuente y este hombre, este predicador, fue educado en Alejandría, en Egipto, ¿sí? Y según las escrituras, él había estado ahí en Corintios, nosotros lo podemos ver en Hechos 18, 24, 19, ¿sí? Y más adelante nosotros podemos ver que él no quería regresar a Corintio, ¿no? Entonces, y él era precisamente el tipo de líder que este tipo de iglesia seguía, ¿no? Era un hombre muy elocuente, era un hombre muy preparado y un gran grupo de personas dentro de la congregación de Corintios decía, bueno, yo soy de Apolo, ¿no? Apolo me predicó, ¿verdad? Y yo voy con él. ¿Recuerdan la palabra que usó el apóstol Pablo al principio que tiene que ver precisamente con una preferencia en un partido político, ¿no? El apóstol Pablo desde el principio dicen, es que ustedes están tomando, ¿verdad? Su partido, cuando esto no se trata de ello, ¿no? La iglesia no tiene que ver con preferencias personales, mucho menos con cuestiones, ¿verdad? Partidarias, donde hay un beneficio propio. ¿Qué es lo que caracteriza a los partidos políticos? Precisamente, ¿no? El hecho de que ellos dan un discurso y el discurso que más te conviene a ti como sociedad, ¿verdad? Es el que tú eliges y votas, lo que más se te acomoda, lo que más tú quieres, ¿verdad? Lo que más te conviene a ti, según mi trabajo, según mi estatus económico, es lo que más me conviene más el PAN, me conviene más el PRI, me conviene más Morena, me conviene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Porque en base a qué? A las propuestas que me hacen a mí. ¿Se dan cuenta lo que estaba sucediendo con Corintios? Lo que a mí me gusta, lo que a mí se acomoda, es mi forma. ¿Qué tiene que ver con Dios? No lo sé, pero me late él. Me late Apolos, ¿no? Me late Cefas, porque yo vengo de un contexto judío. Y Pedro es más legalista, se apega más a la tradición, entonces me late, oye, pero ¿qué tiene que ver con Dios? No sé, pero pues también trae verdad, ¿no? También es apóstol, entonces me voy por ahí, ¿no? Y así, mis amados, cuidado, ¿no? Cuidado con de repente nosotros tomar partido por mi preferencia personal, porque se me acomoda, porque me gusta. Miren,
Por eso es tan importante, mis amados. Si Dios lo puso en esta congregación, Dios le rendirá cuentas a usted de lo que hace en esta congregación. ¿Sí? Si es Dios quien lo puso en esta congregación, Dios le rendirá cuenta del fruto que usted dé en esta congregación. Es que yo prefiero acá, allá y estoy aquí. Bueno, en lo que son peras o manzanas, ¿verdad? El Señor pedirá cuentas, mis amados. Si Dios lo puso aquí. ¿Me explico? Tengamos mucho cuidado, y lo digo esto de verdad con amor para cada uno de ustedes. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado de tomar partido. Ahora, esto no quiere decir que no puedo decir, es que a mí me gusta mucho como predica fulano sutano, no estamos hablando de eso. Porque si a esas vamos, pues yo también tengo mis predicadores favoritos, ¿no? Por supuesto, hay predicadores que dices, este está tremendo, ¿no? Le entiendo perfectamente. Dios me habla, me identifico con el mensaje, más allá de lo que trae, sino la forma en cómo lo explica. Es un gran maestro, etcétera, etcétera. Eso no es pecado. El asunto es lo que estaba sucediendo ahí. Es decir, lo que estaba determinando en el corazón, ¿sí? Y que iba y golpeaba ya en la conducta, en la relación entre ellos, y que no daban fruto para la iglesia, sino buscaban un beneficio propio. Ese es el asunto. No me intereso por ti, no me intereso por ti, sino busco por mí y los míos. Este clan, el clan de Cefas, el clan de Apolos, el clan de Pablo, ¿verdad? Y empiezan las divisiones. Ese es el asunto. Ese es el asunto, mis amados. Sí. Entonces, la expresión del apóstol Pablo, ¿no? En el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Será? ¿No? Es una reacción, ¿no? De sorpresa del apóstol Pablo, por supuesto, enfatizando, ¿no? ¿Acaso está dividido Cristo? Sí, es decir, ¿ha sido Cristo cortado en pedazos? ¿No? Fíjense, esta expresión tiene que ver con lo siguiente. ¿Acaso hay un pedazo de Cristo en uno? ¿Hay un pedazo de Cristo en otro? ¿Hay un pedazo de Cristo en otro? Esta es la expresión correcta. Y el apóstol Pablo dice, no, es Cristo en todo por completo en cada uno del mensaje. Es decir, hay una porción de Cristo, lo voy a traer para acá pues. Hay una porción de Cristo en Pastor Chu y hay una porción de Cristo en Bogdan cuando predica. No sé si me explico. No, la palabra de Dios lo contiene todo. Sí. Y la obra, ¿verdad? El mensajero, tiene que ver con Cristo en todo. Sí. Es como cuando nosotros decimos esto, ¿no? El Espíritu de Cristo mora en vosotros. Una parte, no, todo el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que operó en Cristo, es el mismo Espíritu que opera en usted y en mí. Ni más ni menos. La expresión del apóstol Pablo, ¿acaso Cristo está dividido? Es precisamente esa. No es como que se fue un brazo, ¿verdad? Y una pierna con Pedro, se fue el pecho y la otra pierna con Pablo, se fue la cabeza con... No, esa es la expresión del apóstol Pablo. No, Cristo no está dividido. No es así. Y mientras Pablo no esté, los que se dicen de Pablo, ¿no? Sujétense si está Pedro predicando. Y si no está Pedro, mientras estaba ahí Apolos, sujétense a lo que el apóstol, a lo que Apolos predicaba. Si bien, por supuesto que eran predicadores de Cristo, ¿no? Que predicaban la palabra de Dios, eran los que estaban al frente. Bueno, mientras tanto, ¿sí? Si alguno prefiere a uno que otro, pero es el que está, sujétense a eso, porque es Cristo mismo en el predicador. Esa es la idea del apóstol Pablo, ¿sí? En cuanto a los colaboradores de la obra. En cuanto a aquellos que predicaban, ¿verdad? Y que hacían en obediencia a lo que el Señor les estaba demandando. En el sentido en la iglesia de los Corintios. Perdón. Entonces dice, no,
No, no. ¿Acaso ha sido Cristo cortado en pedazos? ¿Ha sido Cristo dividido? No, no. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Dice, no, no. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Dice, no, tampoco. Sí. Estas son las declaraciones que el apóstol Pablo enfatiza, ¿no? Enfáticas en cuanto a la supremacía de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está menospreciándose a sí mismo, ¿sí? Posiblemente dirigiéndose a los que iban a él, ¿no? A los que le seguían a él, a ese grupo de división, ¿no? Que eran del partido de Pablo, ¿no? Y el apóstol Pablo dice en él, no, 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 yo no los salvo, ni yo morí por ustedes, ¿verdad? Ni tampoco los bauticé en el nombre de Pablo. No es así, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo dice, no, es más, yo ni siquiera he bautizado, más que he bautizado a Crispo, a Gallo, ¿verdad? Y de ahí en fuera, quién sabe. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque el apóstol Pablo da una frase en el versículo 17. Dice, pues no me vio Cristo bautizar, sino predicar el evangelio. Esta frase no tiene la intención de despreciar el bautismo, ¿sí? Esto es importante porque algunos han interpretado esta parte del mensaje como diciendo que el bautismo no es importante. Debemos dejar claro esto. El bautismo, mis amados, no determina la salvación del hombre, ¿sí? O sea, el hecho de que seamos salvos o no, perdón, el hecho de que estemos bautizados o no, no garantiza la salvación del hombre. La salvación es por fe, ¿sí? En Cristo Jesús, en la obra redentora del Hijo de Dios. Ahí está la salvación. El bautismo es un acto de obediencia, ¿sí? Un acto público en donde yo precisamente estoy mostrando públicamente mi fe en Cristo Jesús. Eso es el bautismo, es un acto de obediencia, es el resultado de mi fe, ¿sí? Y es importante, por supuesto, va implícito en el ir y predicar el evangelio. ¿Me explico? Predican el evangelio y bauticen. Por supuesto, tiene que ver, ¿verdad?, con el hecho de obedecer el llamado que Dios nos hizo como iglesia. Reconciliar el mundo con Él, predicando el evangelio, el arrepentimiento y que se bauticen. Es decir, que den un acto, ¿verdad?, de testimonio, que testifiquen al mundo su fe. De eso se trata, el bautismo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo en ningún momento tiene la intención de despreciar el bautismo. No es la intención, simplemente el apóstol Pablo está enfatizando, mis amados, en el tema el cual empezó en el versículo 10, las divisiones. Sí. Es hacer reaccionar, ¿verdad?, ante el espíritu divisivo de la iglesia de Corintio, que estaba exaltando a ciertos líderes. Ese era el punto del apóstol Pablo. No menospreciar el bautismo. Por supuesto que no. Sí. Entonces, es muy importante, ¿no? Y aprovecho para aquellos que ya llevamos un tiempo sin bautizar, ¿no? Por ahí hay pendiente alguien que se acercó el año pasado, precisamente cuando empezamos la pandemia, unos meses después, predicamos acerca del bautismo, ¿no? Hicimos la invitación y de nuevo, si alguno acá, ¿sí?, no se ha bautizado y quiere bautizarse, por favor, acérquese. Próximamente vamos a dar un tema acerca de eso, ¿sí? Pero acérquese, cierro paréntesis y la invitación. Entonces, entro final ya de la enseñanza, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, no fui llamado a eso, ¿sí? No me envió Cristo para bautizar, sino ¿para qué? Dice, para predicar el evangelio, ¿sí? Para predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, ¿sí? Es interesante porque en otra traducción dice eso sin discurso de sabiduría humana, dice, ¿no? Es decir, no hay algo en lo que yo le moví, yo puse mi intelecto, no, sino es el mensaje que se me dio, es el mensaje que se está predicando, ¿sí? Entonces, esta palabra, sabiduría humana, es la palabra Sofía, ¿sí? La palabra Sofía, y tiene que ver con astucia y con sabiduría, ¿sí? Y también es usado en los versículos 17 y 24 en su orientación humana, ¿sí? Es decir, una sabiduría humana, mundana y de naturaleza caída. A eso se refiere el apóstol Pablo,
¿sí? Porque hay sabiduría que proviene de parte de Dios, ¿sí? Y sabiduría humana, ¿verdad? Algo totalmente terrenal. Entonces somos llamados, por supuesto que sí, a ser sabios, pero una sabiduría que proviene de parte de Dios, ¿sí? No una sabiduría que proviene de nuestra humanidad, ¿sí? Entonces, ¿para qué dice? ¿Con cuál es el propósito? Fíjense, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, que si yo lo hago con sabiduría humana, desde mi limitante posibilidad, desde mi forma, desde mi humanidad, ¿sí? Se hace vana la cruz de Cristo, ¿sí? Es decir, se hace simple, no lleva el efecto que debiera, no trasciende, no golpea, no lleva su propósito como tal. Pero para que no sea así, dice precisamente, no fue con sabiduría humana, para que no se haga, ¿no? Entonces, si los humanos pudieran salvarse a sí mismos a través de sus acciones o su intelecto, ¿sí? Entonces la muerte de Cristo, mis amados, pues no hubiera sido necesaria, ¿sí? Pero la realidad es que no pueden, no podemos. El poder de la cruz es la provisión completa de Dios y es a través de Jesucristo, ¿sí? La provisión completa de Dios para salvación a todo hombre. Todo lo que se necesita para que la humanidad completa sea salva ya está hecho, mis amados, ya está completo y disponible en la vida. Hay enseñanza en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y en la segunda venida de Cristo, a lo cual los seres humanos pueden responder y recibir por fe, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, cierro con esto, ¿sí? Su rogativa es que no haya divisiones, que no haya contiendas, que no haya discrepancia acerca, ¿verdad?, de lo que el Señor ha puesto delante de ellos, mucho menos de eso, porque la intención en el corazón de Dios, en la obra de Cristo, es precisamente unificarnos, hacernos uno, ¿sí? Hacernos un solo pueblo. En el mundo hay muchas divisiones, en el mundo, ¿verdad?, hay muchas nacionalidades, ¿verdad? Hay divisiones. Bueno, eso no debe de ser en nosotros, por cuestiones económicas, por cuestiones ideales, por etcétera. Bueno, eso no debe de haber en nosotros, no debe de funcionar así la comunidad cristiana, ¿sí? Sino al contrario. Entonces, Cristo fue quien murió por nosotros, no un hombre, ¿verdad? No un ministerio, no una iglesia, sino Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debo de seguir? ¿Qué es lo que debe de forjar, ¿verdad?, mi carácter? ¿Cuál es mi norma, ¿verdad?, de conducta, de fe? La palabra de Dios, lo que el Señor enseña, y nada más, ¿sí? Todo aquello que esté fuera de lo que Cristo establece como verdad, ¿sí?, de lo que está en su palabra, mis amados, eso es sabiduría humana y es totalmente hueca, ¿sí?, y es totalmente inerte, muerta, no sirve de nada, ¿sí? Entonces, con esto terminamos, ¿sí? Y oramos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Yo te pido, Señor, que nosotros, tu palabra haga efecto, Señor, y que transforme nuestra vida. Llévanos a eso, Señor, a tomar decisiones, a tomar determinaciones en nuestro corazón y que podamos mostrarte a ti, Señor. Que cada vez seamos menos nosotros, que cada vez antepongamos menos nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestras comodidades, lo que nosotros queremos, Señor. Y que de verdad haya ese deseo, Señor, por hacer tu voluntad por encima de cualquier cosa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ello, Padre, a ser obedientes. Necesitamos de tu intervención. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.